Saludos, soy el miliciano Walter González de la octava generación de Roque Champaqui. Este video, elaborado para la competencia de formación, de autoformación de la región centro, va a tratar acerca del libro de Gilbert Chesterton llamado El hombre eterno. Un libro que es muy difícil de encontrarle un tema. Puede ser de filosofía, puede ser de historia, puede ser de sociología de la religión. Hay un montón de apologética, hay un montón de aristas por el cual uno puede entrarle a este libro que realmente es tiene un montón de reflexiones, ¿sí? La idea de este video no va a ser hacer un resumen de ese libro, ¿sí? Sino que más bien es desarrollar un poco estas reflexiones que Chesterton va tirando y actualizarlas un poco al siglo XXI. A Chesterton por los aportes que ha hecho a la literatura universal, principalmente a la inglesa, con títulos que estoy seguro que muchas personas han leído, como Las aventuras del Padre Brown, como El hombre que fue jueves, por nombrar algunas de todas las novelas y cuentos que ha escrito Chesterton. Pero realmente leyendo este libro descubrimos otra faceta de Chesterton. No solamente es un literato, sino que también es un pensador, ¿sí? Chesterton escribe esta obra, El hombre eterno, recién en 1930. Es decir, estamos en la modernidad. Todavía ni siquiera había ocurrido la Segunda Guerra Mundial. Y Chesterton ya empieza a vislumbrar que la sociedad moderna está fallando. ¿Por qué está fallando?, dice él. Está fallando porque en nombre de la ciencia está perdiendo un poco el sentido común, ¿sí? Digamos, el positivismo, el liberalismo de la época nos dice básicamente que el único conocimiento importante es el que nace de las corrientes científicas, ¿sí? En esta época tenemos, bueno, lo que todos conocemos como el evolucionismo de Darwin, entre otras corrientes, que Chesterton critica porque dice, muy bien, estas corrientes tienen material científico, pero van un poco en contra del sentido común, un par de cosas. Bueno, Chesterton seguramente no ha sido un científico, pero ha sido una persona a la cual el sentido común le ha sobrado exquisitamente. Es un autor de una agudeza increíble. Y él emplea todo este sentido común que tiene para criticar justamente esta sociedad moderna. Ahora, la idea de este ensayo, como les decía, va a ser actualizar un poco estas reflexiones que hacía Chesterton recién en 1930, ¿sí? Estamos casi 100 años después y hoy con el diario El Lunes podemos ver si Chesterton acertó o se equivocó en muchas de las cosas que él decía. Surge de una manera muy chistosa, es una buena anécdota, plantearlo como en 1920 aproximadamente, su gran amigo y frecuente polemista, podemos decir, Wells, escribe un libro llamado El esbozo de la historia, ¿sí? En el cual Wells, como muchos de ustedes sabrán, un escritor, ha escrito textos bestseller como La máquina del tiempo, como La guerra de los mundos, por ejemplo. En esta obra, El esbozo de la historia, él hace gala de su pensamiento marxista, digamos, su materialismo histórico, y plantea todas estas cosas, el evolucionismo, la lucha de clases, por ejemplo, también. Y Chesterton, digamos que se decide a refutar estas ideas de su amigo. Chesterton plantea en su obra que para apreciar una buena pintura es necesario estar a la distancia correcta. La distancia correcta para la cual apreciar bien todos los detalles, y otra distancia en la cual uno puede ver la obra completa en todo su esplendor. Esta analogía Chesterton la utiliza para criticar a los pensadores de su época. Chesterton plantea de que su análisis del cristianismo está muy sesgado. ¿Por qué?
Porque ellos son parte de esta sociedad occidental. Es decir, que es muy difícil desprenderse de los prejuicios que ellos tienen para con el cristianismo. Por esto mismo Chesterton plantea que lo mejor para juzgar el cristianismo es, primero antes que todo, un cristiano. Porque es quien conoce los detalles específicos de la obra. Y el segundo mejor sería algo así como un confucianista chino, un maoísta quizás, un hindú. Porque son aquellos para los cuales todo es nuevo y van a poder ver todo en su, digamos, en su complejidad, digamos, todo nuevo. En cuanto a este inicio del hombre, Chesterton va a plantear de que es ilógico pensar de que el hombre pudo haber descendido directamente de un animal. ¿Por qué? Porque justamente nadie da lo que no tiene. Un animal no puede darle al hombre estas facultades espirituales que son la inteligencia y la voluntad, ¿sí? El animal, como todos sabemos, actúa por instinto, mientras que el hombre tiene esta plena libertad. Veamos, el hombre desciende de un animal, ¿sí? Lleguemos a ese caso. Ahora, tendríamos que aceptar que entonces el hombre es un animal demasiado raro. ¿Por qué? Principalmente Chesterton, en esa época donde todavía los descubrimientos antropológicos no estaban muy elaborados, ve en el hombre de las cavernas digamos, el hecho dentro del cual él va a demostrar que el hombre no es un animal cualquiera, en cuyo caso. ¿Por qué? Porque hace más de 40.000 años el hombre en las cavernas ya dibujaba, hacía arte, arte muy rudimentario, por supuesto, pero arte, ¿sí? Animales pastando, gente, familias, todo eso lo dibujaba el hombre de la caverna. 40.000 años después podemos decir que no ha habido nunca otro animal en la Tierra que haya descubierto el arte. Chesterton va a decir que el nacimiento del cristianismo es como un segundo nacimiento para la humanidad. Habíamos hablado del hombre de la caverna, ¿sí? Como este gran hecho bajo el cual uno puede decir, bueno, el hombre es un animal distinto. Bueno, en esta segunda cueva, que podemos llamar la cueva donde nació Jesús, en Belén, podemos decir que estamos ante un Dios también medio raro, si lo podemos llamar así, ¿no? En el sentido de que en ninguna otra cultura, ninguna otra religión ha habido este acto en el cual Dios mismo se encarna para hacerse hombre y digamos, morir por ellos, para salvarlos del pecado. Es una cuestión únicamente del cristianismo, por esto podemos decir que esta religión muy original, como Chesterton lo plantea en este libro. Ya para ir terminando este video, Chesterton nos plantea de que hay una tercera cueva que ha significado muchísimo para la humanidad. Estamos hablando, claro, de el momento de la resurrección de Jesús. Recordemos, Jesús fue sepultado en una cueva pagada por José de Arimatea. Y a partir de ahí Chesterton nos va a plantear otra analogía acerca de que el cristianismo no es una cosa que se ha mantenido estable siempre. Los pensadores han planteado de que millones de veces el cristianismo ha estado tan presente en una época, en una era, que al cambiar de era, de época, tuvo que haber desaparecido. Esto, por supuesto, sabemos que no es así. Por ejemplo, la Edad Media. La Edad Media no se puede entender sin el cristianismo. Pero la Edad Media cayó el feudalismo y el cristianismo y la iglesia siguieron. Chesterton va a plantear entonces que el cristianismo es algo que resucita, vuelve a la vida de nuevo. Y en esto va a plantear 5 muertes. Chesterton justamente plantea al final de su obra que hace falta un nuevo renacimiento del cristianismo. ¿Cuál es ese nuevo renacimiento? El Concilio Vaticano II. Es decir, que Chesterton, 30 años antes de que se diera apertura a este concilio, ya estaba viendo esta necesidad que había de transmitir el viejo mensaje de una manera nueva.